Se ha vivido un Gran Premio de Inglaterra, de esos grandes premios raros, pero bastante emocionantes al mismo tiempo. La carrera fue muy entretenida gracias a la lluvia, a sus factores cambiantes. Todo el tiempo estaba soleado, de repente estaba nublado, de repente estaba lloviendo, de repente volvía a salir el sol como ahorita que estoy grabando este video. Y eso tornó una carrera bastante emocionante. Con victoria de Lando Norris, primera victoria de Lando Norris en el Gran Premio de casa, en el Gran Premio británico. Segundo, Oscar Piastri, que dominaba la carrera y de no haber sido por su extraña frenada al momento de que iban en safety car, que casi se lo lleva puesto Verstappen, que venía segundo. Si no hubiera sido por esa penalización, Piastri hubiera ganado la carrera porque al final de la carrera, cuando ya tenían neumáticos de seco, Piastri venía alcanzando a Lando Norris. Tanto así que se puso a 1,5 segundos, si mal no recuerdo, del británico. Y pues hubiera sido victoria de Oscar Piastri si no hubiera sido por esa penalización. Pero de resto los McLaren dominaron a placer en Inglaterra. Tanto así que le sacaron más de medio minuto, 34 segundos si mal no recuerdo, al que estaba en el tercer lugar, que ya vamos a hablar de eso. Pero fue una clase magistral de cómo McLaren está dominando el campeonato del mundo. Y que a ratos se veía débil, a ratos se veía que Piastri no podía alcanzar a Verstappen. Verstappen también cometió un error que le regaló la victoria a Piastri, que después le regaló la victoria a Lando Norris. Es decir, prácticamente se estaban pasando la pelota a ver quién era el que terminaba ganándoselo a la suerte. Pero sí es verdad que termina siendo una carrera de esas emocionantes donde todo el mundo se despista y ya vamos a hablar de eso. En tercera posición, y sorprendentemente, encontramos a un Sauber, pero no encontramos a Gabriel Bortoleto. Encontramos a un hombre que ha iniciado 239 carreras hasta este momento para conseguir su primer podio. Estamos hablando de Nico Hülkenberg. Un piloto que solamente había conseguido una pole position por allá por el año 2012 en el Gran Premio de Brasil, ese Gran Premio súper extraño y con una clasificación extraña donde él conseguía la pole position con un Williams, que en ese entonces Williams no es ni la cuarta parte de lo que era antes y que está en recuperación, pero Nico Hülkenberg solamente había conseguido esa pole position, más nunca había conseguido un podio en toda su extensa carrera de 15 años en la Fórmula 1. Bueno, ayer, y digo ayer porque estoy grabando este video a día lunes, ayer fue el día de Nico Hülkenberg. Nadie le quitaba la sonrisa a ese hombre porque conseguía su primer podio en la Fórmula 1 después de 239 carreras que había iniciado. Tenía el récord de más carreras iniciadas, y lo sigue teniendo, de más carreras iniciadas antes de su primer podio. Antes no lo tenía, ahora sí. Y la verdad es que hay que aplaudir la carrera de Nico Hülkenberg porque fue una carrera impresionante, súper callado venía el hombre, pero cuando se lo propuso, cuando ya habíamos volteado a ver, el hombre ya estaba sexto y de repente ya estaba tercero. Nadie supo cómo llegó ahí, pero Hülkenberg estaba ahí, habiendo largado último, habiendo largado 19º. Porque el hombre largó 19º, porque largó último porque Franco Colapinto largaba desde los pits por haber violentado el parque cerrado. Así que el hombre largaba último. Y ahí está, consigue su primer podio. Esto es lo que nos regala Silverstone. Esto es lo que nos regala un Gran Premio británico de locura fue este Gran Premio, pero muy emocionante como lo destaco. A nada se quedó Hamilton de haberse montado en ese podio en el tercer lugar, si no hubiera sido por malas decisiones de Ferrari. ¿Qué pasó con Ferrari el día de hoy? ¿Qué pasó con Red Bull? Bueno, empecemos con Ferrari, que con una mala estrategia para los dos pilotos, no solamente para uno, sino para los dos pilotos, con Leclerc los neumáticos de seco antes de que se secara la pista. Y yo digo, si estás viendo que los que están en slicks todavía no son más rápidos que tú, no montes los slicks todavía.
quédate con neumático de lluvia, sigue con neumático de lluvia, no está pasando nada como para que tú digas, hay una urgencia de montar el neumático de seco. No, porque nadie estaba haciendo más rápido con neumático de seco en ese momento. E hicieron que Leclerc se despistara, creo que 2 veces, si mal no recuerdo, durante la carrera. Leclerc se despista 2 veces durante la carrera, gracias a que tenía neumáticos de seco en un momento en que en un momento en que la pista no estaba completamente seca. Y Hamilton, que lo hacen parar antes de tiempo por el mismo tipo de neumáticos. La verdad, Ferrari se defendió bien en el cuarto lugar, pero es que estaba para ser tercero. Hamilton estaba para ser tercero y le arruinaron la carrera, porque lo mandaron a parar antes de tiempo. Y estas son cosas que vienen pasando consecutivamente en Ferrari. Fatal la estrategia de Ferrari, que lo hace terminar fuera del podio. Que mira, no estoy en contra de que Hülkenberg haya conseguido su primer podio, pero bien es verdad que también pudo haber sido podio de Ferrari, porque todo el fin de semana Ferrari fue el segundo equipo detrás de McLaren. Todo el fin de semana estuvieron ahí peleándole a McLaren. Malas decisiones, como siempre, en el equipo de Maranello. Igual que cuando empezó la lluvia a principio de carrera, que lo mandaron a Leclerc a poner neumáticos secos cuando supuestamente la pista se estaba secando e iba a volver a llover. Y era una certeza de que iba a volver a llover porque el circuito estaba rodeado de nubes negras en las primeras vueltas de la carrera. Así que no le veo sentido a la estrategia de Ferrari. Tampoco le veo sentido a la estrategia de Mercedes, que también se quedó atrás. ¿Y por qué? Porque en momentos en que la pista se secaba, porque hubieron varios momentos en que la pista se secaba, tanto al principio como ya después pasada la mitad de carrera, había momentos en que la pista se secaba. ¿Y qué pusieron los de Mercedes? Neumático duro, cuando sabemos que el neumático duro tarda más en calentarse en una pista que estaba fría, en un ambiente que estaba frío, porque la temperatura ambiente era de 22 grados, perdón, la temperatura ambiente era de 18 grados, la temperatura de la pista era la que estaba a 23 grados y por tanto ese neumático iba a tardar una eternidad en agarrar temperatura. Pues Antonelli termina fuera por problemas con el motor, con la caja de cambios. No sé qué fue lo que pasó realmente con Antonelli, sé que fue un problema mecánico. Y Russell termina cayendo hasta la décima posición por una mala estrategia en un momento que no tocaba. Porque bien podían haber puesto neumáticos blandos o medios y decidieron poner los neumáticos duros, que tardan una eternidad. En una pista como esta, que es fría, una eternidad se tardan esos neumáticos en calentarse. Mala decisión del equipo Mercedes, que lo dejó último en los puntos. Pero por lo menos sacaron un punto. Por lo menos para disimular la mala carrera que hicieron, porque no se les vio en toda la carrera. Y Red Bull, bueno, qué decir, Yuki Tsunoda termina con una penalización por ese contacto con Ollie Bearman, que la verdad un poco merecida sí la tiene, pero en estas condiciones los comisarios deberían evaluar qué tan correcta puede traer la trazada del piloto, qué tan estable está la pista para que el piloto maneje bien. Yo lo vi más como una penalización de 5 segundos, no 10, porque la pista estaba complicada en ese momento y Yuki Tsunoda traía neumáticos intermedios, sí, pero todo el mundo estaba despistándose en ese momento en que Yuki Tsunoda comete esa infracción contra Esteban Ocon. Así que no me parece justa la sanción para Yuki Tsunoda. En este tipo de circunstancias los comisarios deberían ser más flexibles, porque hay una circunstancia de carrera y es que está lloviendo y el piloto no puede traer correctamente el auto en pista. Y Max Verstappen, que, como les digo, termina regalando la carrera en ese momento en que venía segundo, que de hecho Piastri se había equivocado y tenía una penalización de 10 segundos porque frenó demasiado mientras estaban en el safety car. Cuando ya estaba terminando el safety car, frenó demasiado Oscar Piastri, le dieron una penalización y Max Verstappen por consiguiente iba a quedar primero. Estaba segundo, a nada de Oscar Piastri. Y termina despistándose, termina haciendo un trompo, otra vez gracias a la lluvia, pero termina haciendo un trompo en un momento en que Verstappen debería haber tenido cabeza fría
cabeza fría para tener el auto bajo control, porque sabemos cómo es Verstappen bajo la lluvia. Y no, pues termina siendo un trompo de una manera un poco tonta, pero está bien, estaba lloviendo. Cae hasta la 9ª posición y de ahí tiene que remontar durante el resto de la carrera. Así que Verstappen pues termina regalando prácticamente la carrera porque estaba en sus manos, porque traía buen ritmo como para seguir peleando la Piastri. De hecho, el tipo estaba remontando que yo dije, bueno, va a terminar por lo menos en el podio. Le faltaron vueltas. El hecho de que la pista se secara y tuvieran que parar tampoco ayudó a que Verstappen terminara de remontar. Pero sí es verdad que Verstappen estaba ahí. Estaba ahí y como les digo, regaló la carrera porque con ese trompo, está bien, fue un error humano, pero con ese trompo pues regaló la carrera a los McLaren. Bien fuera Piastri, bien fuera Norris. Y bueno, como les digo, una carrera bastante emocionante donde todo el mundo se despistó porque literalmente a cada rato estábamos viendo despistes de los pilotos. Hadjar termina pegándose un golpazo a raíz de la lluvia. Bortoleto también termina pegándose un golpe con no recuerdo qué auto. Los Haas terminaron haciendo un trompo entre ellos. Fue una verdadera carrera, fue una verdadera locura de carrera y pues valió la pena verla. Una carrera un tanto extraña porque de a rato salía el safety car, a rato salía el virtual safety car, sobre todo al principio de la carrera. Habíamos llegado a la vuelta 22 y ya había pasado de todo, ya habían habido un virtual safety car y 2 safety car, lo cual es sinónimo de una carrera bastante emocionante. Fue una carrera bastante entretenida de ver. Y esto fue condicionado por la lluvia. Hubo una tanda de pilotos que al principio de la carrera, cuando ya estábamos por la vuelta 4, no, perdón, hubo bastantes pilotos. Esto no fue durante la carrera, esto fue directamente de la largada, que algunos pilotos en la vuelta de formación se metieron a pits a poner neumáticos de seco, entre ellos Leclerc y Antonelli, si no me equivoco. Habían varios pilotos que se fueron directamente a pits a poner el neumático de seco. Cuando la pista todavía estaba un poco húmeda, no estaba para ese neumático. Hubo pilotos que aguantaron hasta que llegó la lluvia. Y sin embargo, cuando llegó la lluvia, habían pasado tantas vueltas en una pista que estaba casi seca, que tuvieron que volver a poner neumáticos intermedios porque no les daba abasto esos neumáticos. Y eso es solamente un resumen de todo lo que pasó, porque se pegó en los incidentes que provocaron la salida del safety car. Fueron Hadjar, el Williams. Fíjate, hubieron tantos incidentes que no daba chance de ver qué era lo que estaba pasando. De repente se larga a llover de una manera violenta porque fue un verdadero aguacero el que cayó en su momento, alrededor de la vuelta 14, 13, se volvió a mojar la pista. Y eso era una locura porque volvía a salir el sol, volvía a secarse la pista. Y no se sabía en qué momento había que entrar a boxes para buscar esos neumáticos de seco o si seguir con los neumáticos de lluvia. Y cuando se termina casi secando la pista, varios pilotos ponen los neumáticos de seco, terminan despistándose. Vimos a Russell, a Hamilton, a Leclerc. Vimos un montón de pilotos haciendo trompos durante toda la carrera. Durante toda la carrera vimos a pilotos haciendo trompos. Lo cual era una locura porque no se sabía quién iba a terminar adelante, quién iba a terminar en los últimos puntos, quién iba a terminar de último. Era una locura de carrera, bastante emocionante y que afortunadamente estuvimos ahí para poder verla. No siento que fue mejor carrera que el Gran Premio de Australia, que tuvo de todo también, pero está ahí. Está ahí detrás del Gran Premio de Australia. Tendré que decidir a fin de año cuál fue la mejor. Este ha sido el resumen del Gran Premio de Gran Bretaña. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartir para seguir agrandando esta comunidad de A Bordo F1. El siguiente Gran Premio es dentro de 3 semanas en nada más y nada menos que Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica. Y por supuesto ahí estaremos con los datos y con toda la historia que tiene este Gran Premio.
que después vamos a discutir por qué se debería quedar en el calendario. Un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima.